El podcasting representa la gran esperanza para los creadores de contenido. España es el segundo país en porcentaje de gente que ha escuchado un podcast el último mes. Y es que los que escuchan podcast tienen más posibilidades de seguir una empresa o a una marca que está en redes sociales. Apple Podcasts ofrece más de 500.000 de podcasts activos al día en más de 100 idiomas diferentes. Y plataformas como Spotify e iVoox, muchos más. La pregunta que tenemos todos en la mente ahora mismo no es si hacer o no un podcast, sino cómo. Por eso hoy veremos los 10 pilares para que puedas generar tu audiomarca. Lo primero que tienes que definir es el por qué te van a escuchar. Un tema. Sí, ya sé que esto puede limitar mucho, pero a la vez ayuda a algo muy importante y es definir tu audiencia. Pero el mundo es muy complejo y como dicen mis amigos de Conectando Puntos, un podcast maravilloso, las experiencias y el conocimiento se componen de la hibridación de sus componentes. O lo que es lo mismo, mezclar temas. Por eso no hace falta que solo cojas un tema, sino que busques territorios temáticos que estén conectados y así tendrás un poquito más de cintura, frecuencia o lo que es lo mismo, tu compromiso. No pretendes que la gente invierta su tiempo y su atención en alguien que no haga lo mismo. Definir una frecuencia es súper importante ya que te compromete con tu audiencia. Que sepan cuándo vas a subir contenido. Si subes más de la cuenta, guay, y si no, a tomar por saco. El tono es lo que transmitiremos a través del sonido. Personalidad, acabado, carácter, distancia. Todo en la vida es tono y en audio mucho más. Define cómo te vas a dirigir a tu gente. Si vas a ser cercano, si vas a ser distante, campechano o indirecto, serio o informal. Esto es lo que conectará o no con la gente que pretendes que te escuche. Así que define tu tono y moverás el mundo. Cuando hablamos de gráfica, la identidad visual es uno de los elementos más importantes a la hora de identificar una marca. Cuando hablamos de un medio sonoro como es un podcast, las sintonías de comienzo y de cierre del capítulo, los sonidos que dan paso a las diferentes secciones del podcast, son una pieza clave para definir tu identidad. Estas sintonías o estos sonidos los puedes hacer con herramientas digitales que están a tu disposición en cualquier tipo de PC o de Mac o lo que sea. Puedes buscarte una muy buena base de datos que te ayude a todo el proceso, como por ejemplo Epidemic Sound. Os dejo abajo el link por si os interesa echarle un ojo porque es brutal. Solo recomiendo que os curréis mucho esta parte, que busquéis, que trabajéis mucho este asunto. Es muy importante para que tengáis un carácter único y una personalidad, bla 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 bla. La estructura es la forma en la que vas a ordenar, desarrollar y distribuir los temas que toques en cada capítulo. Una buena estructura tiene que ser dinámica, precisa y reconocible para que tus oyentes conozcan el momento en el que se encuentran en cada capítulo. Una buena estructura engancha, una estructura caótica hace que la gente se pierda y pierda su atención. Aunque un podcast es un contenido de audio, tienes que desarrollar una imagen. Es la forma en la que te identificarán, te diferenciarán y te seleccionarán en las diferentes plataformas de podcasting. Es como la portada de un libro. Si es bonita, si mola, es posible que le echen un ojo al libro. Si es fea y caótica, no. El podcasting tiene una gran limitación y es la información anexa. Cuando haces un podcast siempre haces referencia a otros contenidos, a otras imágenes, a unas páginas web, a unos links, a unos datos, lo que sea. Pues bien, la descripción no te permite poner demasiados links anexos. Y cuando das un dato y la gente quiere profundizar sobre él, se siente limitada porque no puede acceder al mismo. Por eso es esencial tener una página web que acompañe tu programa de podcast. Y de ese modo ahí colgar todos los links, toda la información anexa y todo lo que se te ocurra. Como toda la información de uso frecuente, como puede ser tu nombre, los componentes del equipo del podcast, la historia, los patrocinadores, lo que te dé la gana. Generar contenidos de audio no lo es todo en el podcasting. Hay que hacerlos accesibles, mantener informada a tu audiencia y abrir un canal de comunicación con ellos. Y para eso se inventaron las redes sociales. Para eso y para sindicalizar tu audiencia en los espacios donde se relaciona, para poder colaborar con ellos, hacer que tu contenido llegue mucho más lejos. Generar tu propia audiencia es algo tremendamente crítico
ya que de ello depende el éxito o el fracaso de tu esfuerzo a la hora de crear contenidos. Por eso y porque también ayudan a promocionar tu contenido a través de anuncios pagados, cosa que de momento las plataformas de podcasting no permiten. Y a estas alturas estarás preguntándote, ¿y cuál escojo? ¿Apple Podcast, Spotify, iVoox, Anchor? La respuesta es muy sencilla, todas. Y es que hasta que no pase mucho tiempo la guerra por el dominio de las plataformas del podcasting va a estar abierta y mucho. Lo bueno es que subir contenido a unas o a otras es gratuito. Sí, lleva más tiempo, pero nunca sabes dónde puedes encontrar a tu audiencia, así que súbelo a todas las plataformas y a ver cuál te funciona. La medición es el gran talón de Aquiles de las plataformas de podcasting, que aunque poco a poco se van poniendo las pilas, están muy lejos de la capacidad de medición de plataformas audiovisuales como YouTube. Mira las gráficas que te proporciona cada plataforma, compáralas, intenta ver la reacción que tiene tu contenido en las redes sociales, los comentarios, los likes, todo lo que pueda darte información siempre es poco. No olvides que lo que buscas en las gráficas es algo muy importante y muy básico, y es saber lo que funciona y lo que no. Generar contenidos, ya seas un individuo o una marca, es un ingrediente esencial a la hora de crear tu propia audiencia. Una elección que no se puede tomar a la ligera, ya que una vez que estableces el compromiso, no puedes abandonarlo. Estos 10 pasos es un aprendizaje que hemos adquirido después de más de 8 meses generando un podcast semanal en Illusion Labs. Una gran experiencia que comparto aquí para que podáis explorar, extender, compartir muy pronto también vosotros. Mientras tanto, hasta la semana que viene.